Bienvenidos a Huertinga. En el video de hoy vamos a hablar de la cotiledón tomentosa, también conocida como manitos de oso, garritas de oso, patitas de oso y todo lo que tiene que ver con osos. Quédense hasta el final del video que vamos a mostrar cómo se reproduce. Esta suculenta es oriunda de Sudáfrica y en particular de Ciudad del Cabo, de Cape Town, y es necesario saber que es de crecimiento bastante lento, así que hay que tenerle mucha paciencia y es bastante delicada. En realidad esto de delicada es porque los tallos son bastante angostos y las hojas con un movimiento o al tocarlas, que se sugiere como cualquier suculenta no tocar, es muy probable que se caigan las hojas. Les quería mostrar una foto que está en la cuenta de Instagram Huertinga de hace unos 6 meses atrás de cómo estaba florecida esta suculenta para mostrarles también cómo es la flor. Como verán, esa flor es de color amarillo cuando no tiene mucha exposición solar fuerte, sino va tornando una tonalidad media rojiza anaranjada, más tirando a anaranjada. Habla del aroma de las flores, Huertinga. Eh, el aroma en particular que tienen las flores de la cotileón tomentosa es un aroma fétido. No es lindo el aroma, es feo de hecho. El riego que sugerimos de esta suculenta es cada 15 días y en invierno una vez al mes, siempre controlando antes que el sustrato esté completamente seco. Esto es porque también es una suculenta muy sensible al exceso de riego o humedad. Siempre es mejor regarla de menos que regarla de más. Si ven que está un poco caída o las hojas se caen muy fácil, es muy probable que sea también por exceso de riego o humedad. Respecto a la iluminación, sugerimos nosotros una exposición solar indirecta, muy iluminada, con algunas horas de sol directo, si se puede a la mañana. La temperatura óptima sugerida es de 20 a 28 grados. Por eso en realidad siempre requiere un clima más bien cálido. Y en cuanto al frío, en realidad esta suculenta no tolera heladas y se sugiere no exponerla a menos de 7 o 10 grados porque ya se la pone un poco en riesgo. En cuanto a la reproducción de esta suculenta, puede ser reproducida por hoja, pero con un método en particular que ahora vamos a hablar, o puede ser reproducida, que es lo más fácil y lo más aconsejable, por esqueje de tallo. Ahora les voy a mostrar un video que hicimos hace unos 4 meses atrás, donde esta misma, que era más chiquita, ahora está en una maceta número 15, para que se den una idea, y en el momento de grabar ese video creo que está en una maceta número 10. Así que si bien es de crecimiento lento, cuando está bien cuidada crece bastante, como ven. Y en ese video que vamos a mostrar ahora, la tratamos de reproducir desenterrándola y buscando un esqueje de tallo que esté lo más cerca posible del tallo central para ver si tenía raíces propias, que de hecho tenía unas muy pequeñitas. Así que eso, bueno, esa es una forma. Si no, otra forma es directamente cortando el esqueje desde donde sea, que ahora de hecho lo vamos a hacer, así les mostramos. Pero quiero que vean ese video porque quiero mostrarles cómo estaba ese esqueje hace unos 4 meses atrás que sacamos, y quiero mostrarles cómo está ahora, para que vean también que está bueno ver lo que uno muestra, qué resultado tiene después, a ver si funciona o no, porque por ahí les estoy mostrando algo que no, después de los 4 meses está muerta la suculenta y no serviría. Así que les voy a mostrar después de eso cómo está ahora. Este es el tallo que quiero separar, el hijuelo, que capaz no es un hijuelo, pero capaz lo puedo desprender con raíces, que es lo que estoy buscando, y si no me va a servir como un esqueje de tallo. Está unido a la madre muy cerca, quiero ver si lo puedo desprender y que tenga al menos alguna raíz, que es lo que estoy intentando en este momento muy despacito.
si tiene raíz, bueno, ya vamos a tener una suculenta independiente. Estoy aplicando presión muy despacio. No, la raíz es mínima. No sé si puede verse. Quiero ver si tiene efectivamente raíz o va a ser un esqueje de tallo. Sí, tiene algunas raíces, pero muy poquitas. Así que esto lo voy a tener que tratar como un esqueje. Sí, tiene raíces. Acá tenemos a las dos para que las puedan ver bien. Igualmente las voy a mostrar después seguramente en la cuenta de Instagram cómo se van desarrollando, y para que vean que no se ha muerto ninguna de las dos por esto que acabamos de hacer. Se van a adaptar perfectamente bien. Bueno, miren cómo está ahora ese esqueje, que apenas tenía unas hojitas. Lo tengo en realidad en un invernadero. Le ha salido hojitas por todos lados, como pueden ver. Está perfectamente enraizada. Ha salido perfectamente bien. De hecho, hasta ahora está en una maceta. Esta es una maceta número 8. Y ya tendría que pasarla a una maceta un poco más grande, quizás una número 10. Pero quería mostrarles bien cómo en realidad funciona. Es bastante simple. Y esto se logra tanto como hicimos antes, ya sea desenterrando y buscando un esqueje con raíz para acelerar un poco el proceso, pero lo más fácil es simplemente cortar como vamos a mostrar ahora. Este de acá, si me ayuda Carlitos. ¡Hola! Que está bastante como salido. Vamos a cortarlo. Pero estaba pensando que no lo voy a cortar desde la unión con el tallo principal, que lo podría hacer, está perfecto, que está bastante más atrás, sino que lo voy a cortar por acá, más o menos. Sí, no, un poquito más atrás. Ahora no sé si se ve bien, por acá, para que no me quede un esqueje muy largo, y quiero aprovechar estas hojas que ya tiene este lado para que no me quede como un hueco en esa parte. Es simplemente una cuestión estética, no sé. Yo uso una tijera, antes está pasada con alcohol, por más que parezca que está media sucia, en realidad, bueno, está media sucia, pero pasada con alcohol. Así que bueno, se me complica un poco filmar y cortar. No quiero pifiarle, como decimos acá, o sea, errarle al corte. Estoy viendo dónde está, no me guío muy bien. Ahí, a ver. Vamos a concentrarnos. No estaría encontrando un lugar donde mostrarlo bien. Estoy haciendo las dos cosas. Estoy viendo la suculenta y estoy viendo la tijera. A ver. ¿Dónde enfocar? ¿Dónde enfocar para mostrar? ¿Dónde enfocar para mostrar? Ahí. Bueno, ahí está. Ahí está la tijera, cual perro mordiendo un hueso. Y vamos a hacer un corte en realidad limpio para sacar este esqueje, ¿sí? Me da un poquito de miedo que lo corte, se me caiga y se desprendan las hojas, pero bueno, no me queda otra. Vamos. Ahí está. Bueno, por suerte quedó bastante bien. No lo vamos a dejar ahí tirado, obviamente. Este es el esqueje que vamos a reproducir así chiquito, no hay problema. Lo que explicamos siempre. Denme un segundo. Está todo un poco medio desordenado. Vamos a hacer esto, que me viene bien, porque esto hay que dejarlo en realidad colgando. Usen cualquier cosa que tengan. Eso lo vamos a dejar colgando, no vamos a utilizar ningún método de agua. Eso por lo menos nosotros no recomendamos para nada, nunca usar nada de agua para enraizar. No estamos en contra de acelerar el proceso de enraizamiento a costa de debilitar la suculenta, pero bueno, eso queda en cada uno. Nosotros sugerimos dejarla colgando unos 3 a 5 días hasta que se le forme en la zona del corte. Ahí se le tiene que formar un callito para que termine de cicatrizar, y una vez cicatrizado, ahí sí lo vamos a
pasar a una maceta pequeña, como esta, que tiene el otro esqueje, que es este. Una maceta quizás número 8 con sustrato. Vamos ahí, una vez cicatrizado el corte, a poner este esqueje directamente, ¡pluc!, lo plantamos en sustrato seco. Esperamos también quizás una semana sin regar. Esto es para que empiece a darle tiempo que saque unas pequeñas raíces, ya que las suculentas tienen reservas de agua en las hojas, y es a través de esas reservas que voy a usar. Van a ver que las más cercas a la zona del corte son las que van a ser utilizadas para sacar reservas de agua de ahí y enraizar. Así que es muy probable que estas hojas de acá se sequen en algún momento, se vayan como achicharrando. Eso es totalmente normal y tiene que pasar. Y después de esa semana, ahí sí empezamos con unos riegos, pero más bien superficiales. Y van a ver cómo va a estar perfecta y va a enraizar y demás, como esta de acá. Y van a estar muy bonitas. Ahora, si ustedes quieren, yo en realidad no lo hago nunca porque no tengo problemas con infecciones y demás, pues de hecho las controlo todos los días, así que me doy cuenta si hubiese algún problema. Pero en las zonas de corte, por ejemplo acá, que está, a ver Carlitos, ayúdame, porque si no, ahí donde hicimos el corte, que todavía está fresca esa herida, como también en el esqueje, no lo quiero tocar tanto, pero bueno, la última vez que lo toco. Ahí, que es donde se tiene que formar el callito, en esa zona de corte, podemos utilizar un método casero muy sencillo que es canela. Esto es una canela en barra normal. Esto se puede rallar, cuesta un poco pues dura, pero usan esos ralladores de queso y demás, que no hay problema. Con paciencia sale como un polvito de la canela rallada y eso lo aplican en la zona del corte. Esto es porque no es un método de la abuela, sino que, o sea, es de la abuela, pero está científicamente demostrado que la canela sirve para favorecer el proceso de cicatrización y durante la cicatrización evitar que se nos infecte la herida. Así que la canela es muy buena para ser utilizada, más que nada si están en un lugar que sea húmedo, que la humedad siempre es como un caldo de cultivo para los gérmenes. Si es un lugar muy húmedo, yo donde vivo es más bien seco, así que no tengo mucho ese problema, pero pueden usar canela. Traten de conseguir la barra de canela, no la canela en polvo que ya viene con agregados de azúcar, esa no, sino la canela natural, que lo pueden buscar acá se llaman casas de dietéticas, no sé cómo se llamarán en otros países, pero es barra de canela, o sea, no creo que tenga mucha vuelta esto o mucha dificultad para ser encontrado. Y esto les rinde muchísimo, porque es mínimo lo que hay que utilizar. Se deja la canela ahí, se la pone en polvo y uno se olvida. Y después van a ver cómo cicatriza solo. Así que bueno, eso es la reproducción por esqueje. Como ven, es bastante sencillo. La reproducción por hoja en realidad es un tema aparte. En esta suculenta en particular, en la Cotyledon tomentosa, no se reproduce por hoja con la hoja suelta. Eso no va a suceder. Pueden, si quieren, intentarlo 1 y 1000 veces y no va a salir el brote y la raíz. Esto es porque en esta especie en particular, en la Cotyledon tomentosa, la hoja sola no tiene la suficiente fuerza como para salir el brote y la raíz. Entonces lo que hay que hacer, aunque en realidad es un proceso muy lento, yo siempre prefiero la reproducción por esqueje, es 1000 veces más rápido y más sencillo. Pero bueno, si quieren probar, en realidad lo que tienen que hacer es bastante sencillo. Yo no lo voy a hacer, pues no quiero estar reproduciendo 1000 años un brotecito de una hoja. Prefiero el esqueje y listo, y además ya está bien. Pero lo que hay que hacer en realidad, a ver cómo explicarlo, la hoja necesita, para la reproducción y que salga el brote de la hoja, que tenga una parte del tallo. Esto es en esta especie en particular. En el resto de las suculentas no, la hoja sola ya es suficiente. Por eso lo que habría que hacer, por eso les estoy mostrando esto, por ejemplo, si queremos reproducir estas hojas que siempre nacen enfrentadas, hay que hacer un corte, en realidad acá, o sea, cortar el tallo, que nos quede el tallo
con, a ver si se ve, las dos hojas. Ahí capaz sea más fácil. Vamos a sacarlo así, más fácil. Ahí está. Esto nos sirve como trabajo científico. Acá hacemos un corte, por lo cual vamos a tener separado este tronquito de tallo y estas dos hojas, ¿no? No lo voy a hacer porque no me interesa hacerlo. Y ahí hay que hacer un corte, en realidad sería vertical, ¿sí? Verticales para arriba, bien. Un corte vertical y ahí vamos a separar entonces una hoja con esta mitad del tallo y esta otra hoja con la otra mitad del tallo. Creo que se entiende, ¿no? En definitiva, un corte acá, separamos los pares de hoja con tronquitos y un corte horizontal. O sea, corte vertical y corte horizontal. Al revés, vertical, horizontal. Está medio afónico el amigo. Y ahí sí se va a poder reproducir porque necesita de ese extra que le va a dar el tallo para que salga el brote y la raíz. Por eso a muchos les falla la reproducción por hoja o simplemente dicen no se puede reproducir por hoja. En realidad se puede, pero hay que hacer esos cortes y dejar esa mitad, si se quiere, de tronquito del tallo con la hoja para que salga. Eso ha sido todo de la reproducción y cuidados de la cotiledón tomentosa. Quiero aclarar que hace mucho tiempo atrás, hace 4 meses, hicimos un video de esta suculenta, pero lo voy a borrar, de hecho ya lo borré, porque solamente hablaba de la reproducción, era uno de los primeros videos del canal, todavía no sabía bien cómo hacer los videos y hablar de unas cositas en particular o de todo. Ahora me doy cuenta que me gusta hablar de todo, por más que se vuelva un poquito largo el video. Así que bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Y como siempre se agradecen los comentarios, me gusta, sugerencias, todas las críticas constructivas son bienvenidas. Y bueno, suscríbanse si no están suscritos. La cuenta de Instagram es Wartinga y nos vemos. Chao.